al conflicto de los siglos. El libro de Ellen White, donde una vez más seleccionamos unos textos que no tienen desperdicio. Atención a la lectura, porque desde luego, con todo lo que hemos visto, vais a ver cómo encaja todo. Escrito en 1888. Mientras las iglesias protestantes han estado buscando el favor del mundo, una falsa caridad les ha cegado sus ojos. Ellos no hacen más que pensar en que es justo el pensar bien de todo el mal, y como un inevitable resultado, ellos pensarán finalmente lo mal de todo lo bueno. Fijaos, pensarán finalmente lo malo de todo lo bueno. O sea, de tanto hablar las cosas al revés, terminan aceptando, como dice el texto bíblico, a lo bueno malo y a lo malo bueno. ¿No está pasando así? Vaya que sí lo estamos viendo, ¿Tenéis algún tema que os suene a todo ello? Gobierno mundial, sí. ¿Y qué más? ¿LGTBI? Por supuesto. ¿Y qué más? Bueno, lo que irá surgiendo. ¿Y cómo continúa? En lugar de permanecer en defensa de la fe que una vez fue dada a los santos en la antigüedad, ellos están ahora como que si esto fuera para pedir disculpas a Roma por sus duras opiniones de ella, pidiéndole perdón por la intolerancia de ellos. Por tanto, si nos está hablando de protestantes, en definitiva, nos está diciendo que la cosa ha girado tanto que los protestantes prácticamente le piden disculpas a Roma por haber hecho la reforma. Y perdón por la intolerancia. ¿Os dais cuenta? El Vaticano no hubiese podido abrazar el ecumenismo para todos si desde el protestantismo no se hubiese dado también un paso hacia ellos. Evidentemente, por dejar las bases bíblicas y por no darse cuenta de la infiltración que han tenido por parte de jesuitas, los están llevando a su terreno y ahora están abrazando ¿el qué? Lo que el Vaticano les está diciendo y prácticamente les están pidiendo perdón por haber hecho la reforma. Si Lutero levantara la cabeza y tantos más. Un grupo grande de personas, aún de aquellos que miran al romanismo sin darle el favor, poco sospechan del peligro de su poder e influencia. Muchos sostienen que la oscuridad intelectual y moral que prevalecían en la Edad Media favoreció a la propagación de sus dogmas, supersticiones y opresión, y que la mayor inteligencia de los tiempos modernos, la difusión general del conocimiento y el aumento de la libertad en materia de religión impiden el revivamiento de la intolerancia y la tiranía. Al pensamiento mismo de que un estado de cosas como este pudiera llegar a existir en esta edad de las luces es puesto en ridículo. Es verdad que gran luz intelectual, moral y religiosa está brillando sobre esta generación. En las páginas abiertas de la Santa Palabra de Dios, luz del cielo ha estado siendo derramada sobre el mundo. Pero debe de recordarse que mientras más grande es la luz concedida, mucho mayor son las tinieblas de aquellos que la pervierten y la rechazan. Fijaos, hay mucha gente que está diciendo, el papado ya no pinta nada, no tiene poder. Ahora es una época de grandes luces. Ya toda la época de la Edad Media, ese oscurantismo queda relegado en la historia. Por tanto, no pueden hacer nada de todo lo que estáis diciendo que van a hacer. Y que ahora, como somos tan listos y espabiladitos, no nos va a afectar si quieren hacer algo, porque no pueden implementarlo. ¿Será esto así? Mirad qué añade. Un estudio de la Biblia hecho con mucha oración mostraría a los protestantes el verdadero carácter del papado y les causaría aborrecimiento y rechazo por éste. Pero muchos son tan sabios en su propia opinión que no sienten la necesidad de buscar humildemente a Dios para que ellos puedan ser conducidos a la verdad. Fijaos, les está dando un toque de atención a los protestantes. Se creen muy sabios, están dejando de lado el tema verdadero y por tanto están cayendo en las fauces de Roma de un modo sutil y ni se enteran. ¿Y cómo va a terminar esto?
Bueno, primero de todo yo me haría una pregunta. Aquí habla de protestantes, pero es que aquí deberíamos incluir adventistas. ¿No son ellos los que van a ver al Papa? ¿Le dieron moneda de oro también o medalla de oro? ¿Y no son los que están trabajando con ellos en ecumenismo, saludándolo efusivamente en sus reuniones y demás? Si saben más que nadie la profecía y la verdad bíblica, ¿cómo hacen esto? Y cómo nadie entre sus filas se queja y dice, ¿pero qué estáis haciendo? ¡Qué barbaridad! No se quejan. No se quejan. ¿Y qué están haciendo los fieles aprobando esto o dejando que esto suceda? Pues están haciendo lo mismo que sus dirigentes. Aceptar el ecumenismo. Aunque digan, no, nosotros seguimos guardando el sábado. Están abrazando el ecumenismo. Están dándole la mano a la bestia. Por tanto, esto no es solo aplicable a protestantes, también a adventistas, que deberían ser la fuerza aún con potencia, manteniendo el auténtico protestantismo, protestando precisamente de lo que el papado está haciendo y hará, y no digamos de lo que ha hecho. Aunque se enorgullecen de la instrucción que tienen, ellos son ignorantes tanto de las Sagradas Escrituras como del poder de Dios. Necesitan tener alguna forma de calmar sus conciencias y buscan lo que es menos espiritual y humillante. Lo que ellos desean es un método para olvidarse de Dios, pero que al mismo tiempo les sirva como un método que parezca como que les está recordando al Señor. El papado está muy bien adaptado para satisfacer las necesidades de todas esas personas. Está preparado para las dos clases de seres humanos que abarcan casi a todo el mundo. Aquellos que quieren salvarse por sus méritos y los que quieren salvarse en sus pecados. Aquí está el secreto de su poder. Y todos de un modo u otro caen en las manos del papado. Se ha demostrado que un tiempo de gran oscuridad intelectual fue favorable para el éxito del papado. Y atención ahora a lo que va a decir el lenguaje. Sin embargo, será demostrado que un tiempo de gran luz intelectual es igualmente favorable para su éxito. Por tanto, época de gran oscuridad intelectual, el papado, éxito rotundo. No tenían ni Biblias la gente para comprobar si lo que decían era cierto o no. La mayor parte no sabían ni leer, por desgracia. No tenían información. Y ya vemos lo que llegaron a hacer, qué poder, dominando incluso a reyes, a gobernantes, a naciones. Pero esto es solo cuestión del pasado. Ahora, como somos tan brillantes, no nos va a afectar. Dice, sin embargo, será demostrado que un tiempo de gran luz intelectual es igualmente favorable para su éxito. Y antes os he dicho, recordad una frase, recordad lo que estamos leyendo, ¿lo veis aplicado ahora aquí? Ciencia, gran conocimiento. Resulta que también en esto van a conseguir ganarse a todos. Y hemos visto todo lo que están empleando para conseguirlo, y aún tenemos dudas que lo que escribió Ellen White se va a realizar en breve. Sinceramente, si queremos negar las evidencias, un poco besugos sí que somos, ¿eh? Y continúa. En los tiempos pasados, cuando los hombres estaban sin la palabra de Dios y sin el conocimiento de la verdad, los ojos de ellos estaban vendados y miles fueron engañados, al no poder ver la red que estaba tendida delante de sus pies. En esta generación hay muchos cuyos ojos están encandilados por el resplandor de las especulaciones humanas, la así llamada falsamente ciencia. Ellos no alcanzan a ver la red y caminan para caer dentro de ella tan fácilmente como que si tuviesen los ojos vendados. ¿Y no lo hemos visto acaso con la teoría de la evolución? Todo el mundo ya prácticamente lo da por sentado como un hecho. Y en verdad es un hecho para nada. Nadie se dedica a buscar de dónde surge todo esto y cómo nos lleva a sociedades secretas y a cuestiones satánicas. No tienen ni idea, les han instruido ya en esto desde pequeñitos en las escuelas, en los institutos, las universidades, en documentales, y todo el mundo se lo ha tragado. Y las personas de ciencia en la actualidad han sido instruidas para aceptar todo ello. Mirad también la conferencia número 1, estuvimos demostrando todo esto.
Algunos quizás lo recordaréis si la visteis en su momento. Y resulta que esa falsamente llamada ciencia, entre tantas otras, hacen que la gente esté deslumbrada y crean que ahora con ciencia ya lo tenemos todo. Y con ciencia resulta que no se van a enterar de la verdad. Seguirán claramente cegados. Es lo que hay tristemente, ¿eh? Dios tuvo el propósito de que al crear las facultades intelectuales en el hombre fuesen consideradas como un don de su Creador y que pudieran ser empleadas al servicio de la verdad y de la justicia. Pero cuando el orgullo y la ambición son acariciados y los hombres exaltan sus propias teorías por encima de la palabra de Dios, entonces la inteligencia puede provocar más daño que la ignorancia. Y cuánta verdad en esto, ¿eh? Cuánta verdad. Somos tan listos con nuestras propias teorías que la verdad de la palabra de Dios, uy no, eso no puede ser. Pues como se desecha eso y se ensalza el conocimiento humano banal, absurdo además, sucede lo que sucede, el engaño está servido y aceptado. Entonces, la falsa ciencia de nuestros días, que destruye los cimientos de la fe en la Biblia, demostrará ser tan exitosa en la preparación del camino para la aceptación del papado, como sus formas agradables, como cuando impidió el conocimiento que de esta manera le abriría el camino para su exaltación en las edades oscuras. ¿Se ha hecho esto ya? Sí. Se destruyen los cimientos de la fe en la Biblia. Continuamente, solo tenéis que hacer un repasito de Internet y os daréis cuenta qué bombardeo para ir contra la auténtica palabra de Dios. Que si esto no es inspirado por Dios, que si esto ha sido manipulado, que si esto es un rollo patatero que no se lo cree nadie, y tantísimas cosas más. Que la ciencia va contra lo que dice la Biblia. Continuamente es un bombardeo mediático que tanta gente se lo ha tragado. Y aún y así no se dan cuenta que ya les han preparado el camino para aceptar el ¿qué? El gobierno mundial a cargo del papado. Lo hemos visto con claridad. ¿Por quién iban también? Por los ateos. ¿Y creéis que no van a ceder? Y cuando empiecen a pasar cosas sorprendentes que nadie podrá negar, de cosas paranormales, ¿creéis que la ciencia, el conocimiento que creen tener, les va a servir para no caer en el gran engaño? No les va a servir de nada. Todo por rechazar la palabra de Dios. En los movimientos que actualmente se están desarrollando en los Estados Unidos de Norteamérica para asegurarse el apoyo del Estado para con las instituciones y las prácticas de la Iglesia, los protestantes están siguiendo en los pasos de los papistas. Sino, más aún, están abriendo la puerta para que el papado recupere en la América protestante la supremacía que ésta había perdido en el viejo mundo. Y esto lo estamos viendo, ¿eh? Cómo los protestantes le han abierto la puerta al papado en Estados Unidos. Ya hemos visto los viajes de papas a Estados Unidos, lo bien recibidos, los mensajes de cordialidad, luego los presidentes de Estados Unidos yendo al Vaticano. ¿Qué más queremos? Son los representantes del protestantismo en Estados Unidos. Ya está, ya han caído. Han caído. Y ya trabajan conjuntamente, sometidos al papado. Y lo que da gran significado a esta serie de incidentes es el hecho de que el principal objetivo que se tiene contemplado es el de la imposición de la observancia del domingo, una tradición que fue originada por Roma y que la Iglesia papal reclama como el signo de autoridad. Fijaos, el signo de su autoridad, la implementación de la observancia del domingo. Ellen White estaba avisando, cuando veáis todas estas cosas que van por este camino, sabed que esto es la consecuencia de lo que se va a aplicar. Estamos viendo el desarrollo de todo ello. Todo tiene su tiempo, pero está llegando ese tiempo. Por tanto, para que esto se cumpla, ya no falta tanto. Pero no creáis a nadie que digan, esto será el mes que viene. No, todo tiene su tiempo. Este es el espíritu del papado, espíritu de conformidad con las costumbres mundanas, la veneración por las tradiciones humanas puestas por encima de los mandamientos de Dios, el que está permitiendo a las iglesias protestantes y a los líderes de ellas realizar el mismo trabajo de exaltación del domingo que el papado había hecho antes que ellos. Por tanto,
¿Esto qué es? La imagen de la bestia. Aplicar el domingo también que hacía el papado por parte ahora de ellos. Hacen lo mismo. Y esto es lo que va a causar los problemas al pueblo de Dios. Y vaya problemas. Si el lector desea tener un claro conocimiento de los medios que serán empleados en la contienda que pronto está por venir, él tiene solo que hacer una investigación de los registros que contienen los métodos que Roma empleó para el mismo objetivo en los siglos pasados. Por tanto, no olvidemos la historia. Roma no cambia. Si sabes lo que hicieron antes, sabrás lo que van a hacer ahora. Pero aún más, ¿eh? Si deseas saber cómo los papistas y los protestantes unidos tratarán a aquellos que rechacen sus dogmas, considere el espíritu que Roma mostró en contra del sábado y de sus defensores. Por tanto, no solo va a ser la cuestión donde impere el catolicismo, también donde impere el protestantismo, porque ese ecumenismo va a aplicar lo mismo en todos lados. Edictos reales, concilios generales y ordenanzas de la Iglesia, sostenidos por el poder civil, fueron los peldaños por medio de los cuales las fiestas paganas alcanzaron su posición de honor en el mundo cristiano. La primera medida pública obligando la observancia del domingo fue la ley promulgada por Constantino, año 321 después de Cristo. Este edicto requería que los habitantes de las ciudades descansaran en el venerable día del sol, pero que permitía a los campesinos que pudieran continuar con sus ocupaciones agrícolas. Aunque en realidad era una ley pagana, esta fue impuesta por el emperador después de su aceptación nominal del cristianismo. Fijaos como aquí nos está haciendo una descripción histórica de cómo el domingo se adentró dentro del cristianismo, ¿eh? Como el mandato real no parecía ser suficiente sustituto de la autoridad divina, Eusebio, un obispo que buscó el favor de los príncipes y que fue el esencial amigo y adulador de Constantino, siguió adelante con la declaración que Cristo había transferido el día sábado de reposo al domingo día del sol. ¿Quién movió todo esto? Eusebio, un obispo, un pretendido cristiano, tan adulador de Constantino que fue capaz de declarar esto así. Y ya a partir de allí, todos aceptando el domingo como el día de reposo, como si Dios lo hubiese cambiado porque Jesús resucitó en domingo. Ningún simple testimonio de las Escrituras fue presentado como una prueba de la nueva doctrina. Eusebio mismo reconoce involuntariamente su falsedad y lo señala a los reales autores del cambio. Todas las cosas, dice él, lo que era deber de hacer en el sábado, esto lo hemos transferido al día del Señor, domingo. Robert Cox, Sabbath Laws and Sabbath Duties. Fijaos, él mismo lo reconoce. Lo han transferido ellos porque en definitiva quieren. Y ya está. No hay apoyo bíblico, incluso por más que les moleste a muchos protestantes que quieren decir, sí, sí, sale en la Biblia. No, señores, ni el papado siquiera lo reconoce. Lo hacen y lo han impuesto, y lo dicen ellos claramente en otros lugares, porque como tienen designio divino, son capaces de poder cambiar la ley de Dios. Transferir eso debido al poder que Dios les ha dado. Y esta es la realidad. Y si vosotros aceptáis el domingo como día de reposo en vez del sábado de Dios, estáis siguiendo los dictámenes del papado, os digáis protestantes o os digáis como os dé la gana. Y si pronto esto es además impuesto a nivel mundial, pensároslo, porque por esto podéis perderos. Ah, ¿qué más da un día que otro? ¡Qué tontería! Todos los días son iguales, podemos servir a Dios siempre, todos los días son del Señor. Ya, cuando esto pase, dirás, sí, domingo, amén. ¿Por qué? Porque tendrás miedo a lo que te va a pasar si aceptas la verdad y pondrás todas las excusas porque tú no eres sincero. Porque tú no abrazas la palabra de Dios sino lo que te da la gana. Y te vas a perder, sí. Pero cuidado, habrá otros que se dicen guardadores del sábado que también se van a perder en el último momento. Porque cuando empiecen a ver los problemas, entonces se verá si realmente siguen a Dios o no. ¿Sois conscientes de esto? O se abraza la verdad del mensaje del cuarto ángel o te vas a perder aunque digas que guardas el sábado ahora. Ten esto presente, porque esto más de uno lo va a vivir. Y por desgracia será lo último que vivirá.
Pero el argumento del domingo, que estaba sin el menor fundamento, sirvió para incitar a los hombres a pisotear el sábado del Señor. Todos aquellos que deseaban ser honrados por el mundo aceptaron el día de fiesta popular. ¿Y no os habéis preguntado por qué Eusebio, siendo un obispo de la Iglesia cristiana, apoyó el domingo como día de reposo? Nadie empieza a pensar que Eusebio en verdad no era un auténtico cristiano y lo que hacía era respaldar el día de adoración solar también. ¿Y de dónde surgía todo eso? ¿Recordáis los libros del Antiguo Testamento? Cómo incluso sumos sacerdotes y sacerdotes estaban adorando hacia el sol, adorando al sol y con imágenes incluso, y se hacían pasar por guardadores de la palabra de Dios, como si también guardaran el sábado en su momento. ¿Nos hace pensar que Eusebio era algo más que un simple cristiano? Pues señores, cuando empezáis a indagar en esto, sabréis quién ha generado la Iglesia Católica Romana y por qué impusieron lo que era culto babilónico desde hacía tantísimos años. ¿Aún creéis que la Iglesia Católica Romana fue originada en Pedro, siendo el primer papa designado por Cristo? Señores, despertad ya de una vez, mirad la historia e indagad. Y si Dios quiere, podréis ver con claridad las cosas, pero no solo si Dios quiere, si vosotros queréis. Depende de vosotros vuestra sinceridad. El fanatismo no os va a servir para nada, olvidároslo. Me podéis a mí poner todos los nombres que queráis, y ninguno de bueno, da igual. ¿Ante Dios pondréis esas excusas? ¿Seréis capaces de decir lo que tantas veces a mí personalmente me habéis dicho y a tantos que os han presentado la verdad? Pensároslo, porque a mí me podéis decir muchas cosas, pero a Dios ¿seréis capaces de hablar una sola sílaba? Nosotros terminamos aquí. No sé si habrá continuación de este tema. Desde luego el papado no está parando, ya veis cuántas cosas tiene que ver con el gobierno mundial. Pero una cosa tenemos clara, después de ver todo lo que hemos mostrado al respecto, más la encíclica Laudato Si, más la Agenda 2030, ¿alguien aún puede tener dudas de que todo esto es verdad? Señores, o nos ponemos en manos de Dios de verdad y lo seguimos, o nos vamos a perder. Pero preparaos porque el gobierno mundial, en pocos años, no digo pocos días, ni pocas semanas, ni pocos meses, en pocos años, será una realidad. Y ya sabemos lo que va a acontecer al respecto. Pero cuidado, la Agenda 2030 llega a eso, a 2030. Pero un tiempo después, viene nuestro Señor a salvarnos, a redimirnos y a poner de verdad la paz de Dios definitivamente. Y no a este mundo, sino llevándose a sus elegidos de todos los tiempos en la resurrección, más a los 144.000 vivos que sean fieles y estén en esos momentos esperándole, e irán al cielo por 1000 años, y allí empezarán ya a reinar con Dios. Y reinar implica juzgar, comprobar por qué tanta gente no ha sido salva a lo largo de la historia. Y después se regresará aquí. Y si sabéis lo que va a pasar después, o no lo sabéis, mirad lo que hemos presentado en los estudios bíblicos. Y no os traguéis cuentos como el rapto secreto, por favor. Una vez más, recordad a los jesuitas, indagad y veréis de dónde procede todo esto que tan bien os han hecho tragar. Una vez más, la verdad os hará libres, pero solo la verdad en Cristo, la verdad en su palabra, no lo que tú quieras creer como verdad. El gobierno mundial se avecina. La venida de Satanás haciéndose pasar por Jesús es la culminación de esa Agenda 2030. Pero eso no termina allí. Nuestro Señor nos viene a liberar. Vale la pena vivir hasta el final, cuidándonos tanto como podamos para dar el mensaje de salvación a todo el mundo que tanto lo necesita. Ya habéis visto todo lo que va a pasar, esa reducción brutal de población. ¿Creéis que el mundo no necesita conocer esto para poder ser salvo? Abraza la verdad y síguela. Maranata, el Señor viene, 2031. Guste o no guste. Que Dios os bendiga.